Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos nuevamente? Hace unas horas, aproximadamente, pues 4 o 3 horas, me enteré que el Hernán, el Bolillo Gómez es probablemente, porque no es, creo que no está confirmado todavía, es probablemente el técnico de la selección peruana de fútbol. Bueno, ¿cómo caería esta noticia si se confirma? Probablemente, no sé si mañana se confirme o ya se confirmó probablemente, pero ¿cómo caería esta noticia en el seno de los aficionados? ¿No? Porque los que dirigen esto son los federativos de la selección peruana de fútbol, pero ¿cómo nos cae a nosotros como aficionados, ¿no? El hecho de que haya un contrato con Fossati, haya una cláusula de rescisión y haya la contratación de un nuevo técnico con una nueva cláusula de rescisión, ¿no? No sabemos las razones por el cual tuvo que abandonar el cargo, y no abandonar, sino que de alguna u otra razón lo hayan tenido que sacar a Fossati, porque Fossati seguramente ha querido seguir, terminar su contrato, ¿no? Bueno, ¿y cuál serían las repercusiones que traería traer un nuevo técnico a estas alturas de la eliminatoria? Porque yo quiero pensar todavía que la Comisión de Selecciones Nacionales allá en Perú, todavía, como no estamos eliminados, todavía podemos clasificar y estar en un momento prácticamente al filo de la navaja, ¿no? Porque nos quedan exactamente 6 partidos, de los cuales necesitamos ganar 4, ¿no? 4 partidos necesitamos ganar. Necesitamos ganarle a Bolivia en Lima, necesitamos ganarle a Venezuela en Maturín, necesitamos ganarle a Ecuador en Lima y a Paraguay en Lima y sumar 12 puntos como mínimo. Y poder clasificar no lo sabemos, pero mínimo hay que hacer esos puntos e intentar robarse un puntito o quizás uno y uno, tanto en Montevideo como en Barranquilla, ¿no? Esa es la misión. La pregunta es, hay un cambio de todo en este momento, viene un técnico, que ahorita vamos a hablar de las estadísticas con este técnico, viene un técnico a empezar prácticamente desde cero nuevamente. Estamos ya acá 7 de enero. Si se confirma esta noticia, probablemente, ¿cuándo va a llegar Hernán El Bolillo Gómez a la selección? Él no va a llegar ahora en enero, la próxima semana, porque los jugadores están afuera. O sea, él estaría llegando a Perú probablemente en las siguientes semanas, pero va a tener al grupo faltando una semana para el partido con Bolivia y contra Venezuela. ¿Lo creen correcto? Y probablemente no. Bueno, es terrible lo que le pasa a Perú. Miren, vamos a, vamos a analizar en este momento, más o menos para que tengan una idea, el récord. A los ingleses les gustan mucho las estadísticas, ¿no? Les encantan las estadísticas. Vamos a utilizar un poquito de estadísticas para ver más o menos cómo es el, ¿no? el patrón de funcionamiento y el patrón de rendimiento del técnico, el Bolillo Gómez, ¿no? El Bolillo Gómez. Vamos a ver. Vamos a cambiar por aquí. Miren, esto es lo que es el Bolillo Gómez. Este es más o menos el historial del Bolillo Gómez. Comienza su carrera como técnico en 1990, ¿no? Y hasta ahora estamos hablando de, pues hace un año aproximadamente, pues tuvo un pequeño, ¿no? Por ahí, un pequeño momento con Águilas Doradas de Colombia, ¿no? Muy poquito. Pero miren, empecemos primero por lo más sencillo. Vamos a quitar esto. Por lo más sencillo. El porcentaje de rendimiento. En ningunos pasa del 40%, salvo aquí y aquí.
pero no llega más del 45%, nunca, nunca ha llegado más del 45% de rendimiento, cuando en realidad lo que Perú necesita para tener una posibilidad de clasificar al mundial necesita un rendimiento de casi 80% en lo que se viene. Si consideras que el Bolillo Gómez no lo va a hacer, entonces ¿para qué lo estás contratando en este momento? Será, probablemente tengo que pensar, entonces están pensando en un contrato hasta el 2030, probablemente, las próximas eliminatorias, ¿no? Es una locura esto, ¿no? Porque para esta tremenda hazaña que tendría que lograr Perú para la clasificación al Mundial de aquí de Estados Unidos, México y Canadá, necesitas un rendimiento casi perfecto para poder rescatar el repechaje. Y es obvio que el Bolillo Gómez no tiene un rendimiento a lo largo de, miren, ¿cuántos años? Nunca ha logrado un rendimiento más de 45%. Miren, por ejemplo, con el Atlético Nacional, que tiene un rendimiento, pero estamos hablando de un Atlético Nacional que tenía en sus, no, en sus filas un señor equipo. Estamos hablando, miren, después del 89, cuando el Atlético Nacional, ¿no? Tiene un excelente rendimiento y un excelente equipo, pues él logra un 43%, ni siquiera con un equipazo que tenía el Nacional, logra un rendimiento más de la mitad, más del 50%. No lo logra. Con la selección de Colombia, recuerden que el Bolillo Gómez fue asistente de Maturana, ¿no? Y para mí Maturana, yo nunca lo consideré como un buen técnico, porque Maturana dirigió un equipo que jugaba solo, como era el equipo, el equipazo que tenía Colombia, el mejor de su historia, ¿no? En la época que lo dirigió Maturana, 1992, 93, por ahí, ¿no? Bueno, buen jugador Maturana, pero como técnico a mí no me convenció. De hecho, Maturana fue técnico de Perú y fracasó. Fue técnico de Colombia y fracasó. Tuvo un espejismo por ahí, porque Colombia jugaba solo. Para ser sinceros, Colombia jugaba solo. Yo me pregunto, ¿qué enseñó Maturana a Perú? No enseñó nada. Bolillo era asistente de Maturana, de Pacho Maturana. No, pero bueno, hablemos del Bolillo Gómez. Miren, por ejemplo, aquí con la selección de Colombia, entre el año 1995 y 1998, tuvo un rendimiento también del 36%. Ustedes recuerdan que Colombia jugó la eliminatoria, aquella eliminatoria famosa entre 96 y 97. Jugamos con Colombia, partidos en Lima, que empatamos 1-1. Jugamos un partido en Barranquilla, creo fue, y le ganamos 0-1 a Colombia. Y Colombia clasificó, pero todavía tenía la generación, ¿no? Casi el 75% de aquella generación. Entonces, yo no le doy ni siquiera mérito, o sea, algo extraordinario que haya hecho el Bolillo Gómez, ¿no? Además, tuvo un rendimiento del 36%. Miren este rendimiento, muy bajo, con un equipo colombiano que era muy bueno el equipo colombiano. Ojo que llegó al Mundial y ya muchos jugadores estaban prácticamente ya en retirada, pero de todas maneras su rendimiento no fue bueno, miren, 36%, bajísimo. Aquí tuvo también un rendimiento en el mejor momento de Atlético Nacional. En la selección de Ecuador, miren, desde 1999 al 2004. O sea, estamos hablando que en el intermedio con Ecuador clasificó al Mundial de 2002. Pero qué coincidencia, ese Ecuador también, creo yo, salvo la opinión de ustedes, creo que ese Ecuador era el mejor Ecuador que yo he visto en la historia. Ese Ecuador del 2002, que maravilló, que fue al Mundial y estuvo integrado en el grupo con Italia, con Croacia y con México. México también, ese México era un equipazo, ¿no? Bueno, tampoco tuvo un rendimiento ni siquiera con el mejor Ecuador, a pesar de que clasificó al Mundial. Obvio que iba a clasificar. Miren, este Ecuador clasificaba al Mundial con cualquier técnico.
Colombia también clasificaba al Mundial con cualquier técnico. Clasificaban 5 de Sudamérica. ¿No? Bueno, entrenó a Guatemala entre 2006 y 2008 y tuvo un rendimiento, miren, del 23% en CONCACAF. 23%. Se comió muchas goleadas también. Lo recuerdo a México, perdón, a Guatemala con el bolillo. Estuvo en Santa Fe entre 2008 y 2009. También tuvo un rendimiento un poquito mejor de 42%, nada especial. Con la selección de Colombia tiene también por ahí entre 2010 y el 2011, ¿no? Recuerden que Colombia no tuvo un buen rendimiento también en esas fechas, ¿no? De hecho, creo que Colombia no clasificó al Mundial de 2010, ¿no? Y bueno, aquí ya obviamente el Bolillo Gómez ya no era no fue parte de la eliminatoria, pero lo agarró después de la eliminatoria y juega la Copa América también, ¿no? Y no tiene un buen rendimiento. Recuerden que Perú elimina a Colombia en la Copa América 2011 y su rendimiento, como siempre, siempre bajo el 33%. Estuvo un paso por Independiente de Medellín, tuvo también entre 2012 y 2013, también tuvo un rendimiento del 34%. Pero recuerden una cosa también aquí, Bolillo Gómez llega ya sea a una selección o llega a un equipo y se va rápido también. ¿Y por qué se va rápido? No porque le va bien, no porque están convencidos con los directivos tanto del país como del club. Miren, 34%. En Panamá, a ver, estamos hablando de la eliminatoria de 2017 en CONCACAF. Tuvo un rendimiento también del 30%. Recuerden que aquí clasificó al Mundial en CONCACAF, donde básicamente hay tres equipos, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá no estaba en la órbita en esos tiempos, pero estaba probablemente Honduras, pero estamos hablando de un hexagonal de 6 equipos donde clasifican 4, ¿no? Obviamente, y además Panamá, la forma como clasificó, todos lo sabemos, especialmente en el último partido contra Costa Rica, ¿no? Su rendimiento bajísimo, se comió una goleada en el mismo mundial, no planteó bien el partido contra Inglaterra. Miren, tuvo un rendimiento del 30%. En Ecuador estuvo también aquí, miren, rápido nomás, agosto del 2018 a julio del 2019, un año nada más. Y su rendimiento del 30%. ¿Por qué se habrá ido, no? Entendemos por qué se ha ido. 30%. Solo un año en Ecuador. En Independiente de Medellín, 2021, de enero a septiembre. Estamos hablando de 8 meses. 8 meses y afuera. Y con un rendimiento del 30%. ¿No? 30%. Ahí está. 30% de rendimiento. Con la selección de Honduras, en octubre de 2021 a marzo de 2022. ¿Qué habrá pasado ahí? No lo vamos a explicar qué pasó. Pasaron cosas también ahí. Total que al final de cuentas no se hizo nada. No se hizo nada. Aquí le ponen cero. Estuvo muy poquito, básicamente, ¿no? Fue una situación apremiante aquí con Honduras, ¿no? De octubre de 2021 a marzo de 2022, ¿no? Mire, en Junior también estuvo, se ve que estuvo en Junior y tuvo un rendimiento también del 30%. Y últimamente, lo que más importa, lo último que le pasó también viene lo que le pasó a, a este señor, a Bolillo Gómez, viene de Águilas Doradas, un equipo de Colombia, donde estuvo de enero a marzo de 2024. Muy poquito. O sea, hay que darnos cuenta de que el Bolillo Gómez no ha tenido una constancia en sus respectivos equipos donde él ha trabajado, no tiene constancia, 36%, y no tampoco no tiene rendimiento. ¿Qué nos hace pensar en este momento? A ver, ¿qué nos hace pensar de que con Perú va a tener digamos, un trabajo largo? Pero se nos está demostrando aquí que ningún equipo se queda. Y no se queda por la razón
que pensamos seguramente en la mayoría de los casos, una de las razones es porque no hay satisfacción en cuanto a los directivos, no hay satisfacción. Por lo tanto, no creo que en Perú vaya a continuar. Y si no va a continuar es porque seguramente no le ha ido bien. Y también otra cosa, necesitamos un técnico que tenga un rendimiento altísimo, acorde a la situación que nos encontramos en este momento. Como sea, Fossati, quieran o no, Fossati puede tener, digamos, ha tenido un rendimiento bajo, pero ha jugado partidos difíciles. Pero también lo que se viene en este momento, ya Fossati tenía algo adelantado, ya tenía un sistema, quieran o no que los jugadores lo estaban entendiendo, quizás no a la perfección, pero lo estaban ya entendiendo. Jugábamos en Lima, probablemente ganábamos a Bolivia, no jugábamos la vida en Maturín, no sabemos si podíamos ganar o no, probablemente sí, probablemente, no sabemos. Obviamente que yo creo que Venezuela podría ser favorito jugando en casa contra Perú, pero si hacemos un balanceo entre lo que representaría el Bolillo Gómez versus lo que representaría Fossati, hay una diferencia enorme en cuanto a mantener a Fossati, primero. Y en segundo lugar, también en materia económica, era mejor continuar con Fossati que estar pagando una indemnización que probablemente con el Bolívar Gómez vamos a pagar una segunda indemnización, pero segunda lo van a sacar, porque así pasa Perú mucho, no rindes, te sacan. Entonces, no me parece una buena idea, sinceramente, lo de Bolillo Gómez, que vaya a entrenar a Perú, que vaya a trabajar con Perú, porque el tiempo también apremia. ¿Dónde está la logística en Perú? Los partidos van a ser creo que en marzo, ¿no? Y el técnico va a llegar en marzo. O sea, va en la parte fundamental en cuanto a tener a todo el equipo completo para explicar la idea. Va a ser en el mismo marzo, faltando una semana. Entonces, prácticamente Perú va a jugar sin técnico y va a entregar la eliminatoria en la jornada doble de marzo. Ahí se acabó todo. Para mí, ojalá que me equivoque al 100%, pero si es que Perú decide hacerle un contrato al señor Bolívar Gómez, que no lo creo, porque se habla mucho, se ha hablado un montón, en todos los medios lo están publicando en este momento, creo que Perú está fuera del mundial. Ya está. Porque todavía teníamos, a pesar de que estábamos mal, teníamos una pequeña esperanza de mundial. Yo al menos tenía una pequeña esperanza porque los dos partidos que vienen tampoco sería algo extraordinario ganar los dos partidos, porque ganar a Bolivia en Lima debería ser considerado casi una obligación. Así que descartado ganarle a Bolivia. El partido sería contra Venezuela en Maturín, que también es un partido que se puede ganar, que se puede ganar. No estamos jugando contra Brasil en Maracaná, no estamos jugando con Argentina en Monumental de River, no estamos jugando con Colombia en Barranquilla, ni mucho menos con Uruguay en el Estadio Centenario. Estamos jugando con Venezuela en Maturín. Y ya en varias ocasiones hemos ganado allá a Venezuela. Entonces, creo yo que si por alguna razón se confirma esta noticia, porque ya está muy fuerte, me acabo de entrar en unas cuantas horas, por donde quiera lo he visto la noticia, entonces, francamente, un poquito complicado la situación. Bueno, veremos qué pasa. Saludos a todos, pásenla bien, hasta luego.